Y pues acabamos diciendo para qué somos buenos. Somos buenos desarrollando software, ¿no? Y software a la medida, ¿no? Todos nuestros amigos dentro de la carrera, sobre todo los de ciencias computacionales, tenían esta ambición de irse a Estados Unidos. O sea, su único objetivo era irse. Siempre es cómo sacarle más valor al producto que estamos entregando. Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy nos acompaña Marcelo Bombertraf, fundador de Kirana Labs. Hola Marcelo, bienvenido. Gracias por la invitación. Pues nada más dije que eres fundador de Kirana Labs, pero primero vamos a empezar por qué es Kirana Labs. Sí, en Kirana somos una agencia y consultoría de desarrollo de software. Nos especializamos principalmente en todo lo que es desarrollo de plataformas web y móvil, dependiendo del caso, siempre con una metodología muy consultiva también. No solo recibimos un requerimiento y lo ejecutamos, somos una agencia que nos especializamos también en ir más allá de solo desarrollar un software, sino también cómo le decimos a nuestro cliente qué puede hacer para mejorar, qué puede implementar para hacerlo mejor, si creemos que está haciendo un error, decirlo, y también haciendo análisis de procesos para empresas tradicionales o incluso startups de qué puede estar saliendo bien o mal y dónde puede haber eficiencias, siempre de una solución tecnológica y la mayoría de las veces es un desarrollo a la medida, pero siempre viendo cómo principalmente no hacemos tanta inversión para sacar el mejor beneficio. Claro que siempre al final del día acaba siendo mucho desarrollo a la medida por procesos específicos de diferentes empresas. Okay. Entonces eso es lo que hacemos principalmente. En resumen. Sí. Muy bien, pues bueno, quería que tú explicaras más o menos lo que era Kirana, pero quiero irme un paso atrás porque cuando platiqué contigo de lo que era Kirana y yo te conocí pues trabajando con Roberto, mi hermano, ¿verdad? Pues quiero saber cómo nace Kirana, cuál es la inquietud desde que estás estudiando en hacer esto y por qué nace. Kirana nace desde que estaba en la universidad con mis otros socios y cofundadores. Desde que estábamos en el último semestre del TEC más o menos, trabajábamos en otra empresa que se llama Interfactura y de ahí pues siempre pues queríamos cambiar ciertas cosas y estar en una organización más grande, incluso siendo practicantes pues era más complicado, ¿no? Entonces de ahí partimos en cómo hacemos algo nosotros, ¿no? Y en ese momento, con muy poca experiencia, dijimos como, según nosotros, para todo necesitábamos dinero, ¿no? Diferentes ideas de negocios y pues acabamos diciendo para qué somos buenos. Somos buenos desarrollando software, ¿no? Y software a la medida, ¿no? Entonces empezamos poco a poco ahí y también teníamos otra inquietud, yéndome un poco para atrás, de todos nuestros amigos dentro de la carrera, sobre todo los de ciencias computacionales, tenían esta ambición de irse a Estados Unidos. O sea, su único objetivo era irse. También nos molestaba mucho eso de todos se quieren ir. Entonces, ¿cómo hacemos algo en México? Que en México también es muy padre para trabajar, hay muchísimo talento. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese talento, el mejor talento, también se quede, ¿no? Entonces empezamos Kirana y empezamos también pues, muy pequeños, incluso todavía en el TEC, las primeras reuniones las teníamos ahí en la biblioteca del TEC, de cómo nos íbamos a llamar, qué clientes podíamos prospectar primero y cómo íbamos armando esta propuesta de valor poco a poco ahí con Juan Manuel y con Armando, que desde un inicio estuvimos como todos alineados en esto que era la misión de Kirana y cómo agregábamos valor en diferentes áreas, siempre con la tecnología, ¿no? En ese momento apenas iba empezando lo de la inteligencia artificial, apenas iba como que el desarrollo web y móvil ya está madurando, pero hay muchísimas tecnologías nuevas que van saliendo, entonces cómo llevamos esto a empresas y cómo lo damos a conocer al mundo, ¿no? Que aquí en México se usan mucho tecnologías como PHP o C++, que ya son también, llamémosles, se están quedando atrás, entonces cómo metemos todas estas nuevas tecnologías y metodologías dentro de México para que también el talento se quiera quedar, ¿no? Que era una de nuestras inquietudes. Y ya empezamos pues, con pocos clientes y poco a poco yendo creciendo a ahora lo que es Kirana ya 4 años después, donde ya somos una organización de 15, 16 personas. Ahorita tenemos varias vacantes abiertas y ya hemos trabajado con todo, desde startups que han levantado rondas de inversión a empresas ya más establecidas y los hemos ido ayudando en el crecimiento y en su madurez digital, ¿no? En sus diferentes procesos. Qué padre. Entonces así empieza Kirana. Oye, pero bueno, me decías que estaban estudiando en la carrera. ¿Qué perfil tienen tú y tus socios? Tenemos perfiles un poco diferentes. Armando principalmente tiene un perfil muy de consultoría, donde él se enfoca más en procesos, en relaciones con clientes también. Entonces él
dentro de un proyecto siempre él se va a meter en la parte consultiva de dónde hay un pain point en una empresa normalmente más tradicional, y luego qué podemos hacer para mejorar. Yo tengo un perfil más, llamémosle híbrido, entre negocios y desarrollo. Armando estudió ingeniería industrial, yo estudié ingeniería de negocios y tecnologías, donde ya es un tema más de datos y llamémosle un intermediario entre lo que el negocio necesita y lo que se va a desarrollar, ¿no? Y Juan Manuel, y me encargo de más que nada lo que es la administración de los proyectos y todo lo que tenga que ver con datos en cuanto a análisis de datos en BI usualmente, pero todo lo que tenga que ver ya también con la infraestructura un poco más. Okay. Y Juan Manuel es ingeniero en sistemas computacionales, en ciencias computacionales, que es el CTO de la empresa, donde él ya lleva todo el equipo de desarrollo, qué tecnologías vamos a usar, cómo vamos a ejecutar un proyecto en el tema tecnológico, ¿no? Entonces, es como también un proceso desde que entra un cliente a lo vamos llevando por etapas y luego ya los tres en realidad tenemos que trabajar mucho en conjunto y digo, con todo el equipo y las diferentes partes de nuestros equipos específicos de cómo hacemos que un proyecto salga muy bien y digo, y eso también desde que estamos en carrera, ¿no? Nos complementamos bien, donde no todos tenemos un perfil súper técnico, donde nos vamos a ir solo por las cosas técnicas o enfocar demasiado en lo técnico cuando sabemos que, por ejemplo, en negocios hay otras prioridades donde tenemos que sacar un retorno de inversión. Entonces, cada uno tiene nuestro enfoque y también eso ayuda a que los proyectos salgan bien porque un cliente, si está preocupado por presupuesto y por tiempos, Armando va a hacer la presión, ¿no? Entre yo y Armando hay que presionar al equipo en que todo salga en tiempo y forma. Pero también, Juanma, hay veces que nosotros lo queremos sacar demasiado rápido y no nos importa qué tan útil, qué tan buen uso tenga, qué tan buen UX UI tenga, qué tan fácil de usar sea, etcétera, que Juanma tal vez nos empuja a eso por el otro lado, ¿no? Entonces ahí siempre es un balance y nos complementamos muy bien. Qué padre. En ese sentido. Qué padre que se complementen también. Oye, y bueno, pensando en que buscaban crear una cultura que replicando lo que es el mundo de Google, de Microsoft, de Apple, de decir, alguien se pone la medalla de trabajé ahí. ¿Cómo empezó Kirana desde un inicio en contratar, en captar clientes para empatar y decir, pues vamos a buscar esto, empezando desde las contrataciones, ¿verdad? Y los clientes que se alineen a eso también. Sí, eso siempre ha sido como el reto más grande yo creo que hemos tenido, sobre todo porque empieza desde la captación de clientes, ¿no? Desde un inicio. Siempre hemos tenido más o menos un 50-50 con las empresas que trabajamos, de la mitad son startups, que somos su equipo de tecnología y estamos desde el día 1, y los clientes tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la cultura de la startup, incluso porque normalmente cuando nos busca una startup, no es un perfil técnico, es un perfil de alguien que no sabe programar. Entonces, ¿cómo le explicas esa cultura de que hay que hacer liberaciones rápido, no importa si tiene algunos bugs en un inicio, en los primeros MVPs hay que salir rápido, tienes que probarlo con usuarios, ¿no? Y también enseñarle Agile, básicamente. Exacto, entonces, ¿cómo vamos iterando rápido sobre el software? Y luego que ese software se traduzca en valor. Porque si un software existe por sí solo, pues no genera valor. Y lo mismo pasa con nuestros clientes tradicionales, solo es como se lo tienes que explicar diferente. Porque es igual, ellos lo que quieren es que agregue valor dentro del negocio, que el proceso se corra más rápido, que puedan ver mejor información, que la tengan en tiempo real. Entonces no importa que, o sea, obviamente sabemos que hay procesos de misión crítica que no pueden fallar, pero es como le decimos al cliente y cómo se lo explicamos pues hay que también salir rápido y que nos den feedback, porque siempre pasa el proyectote con una empresa de, por ejemplo, un ERP, pero luego ya que se lo pones en manos de los usuarios y haces una implementación a entre 50 y 100 personas, luego pues te van a pedir cambios. Entonces, si se los ponemos antes en manos de ellos, pues los cambios salen más rápidos y acortamos también esos tiempos. Y eso es por el lado de los clientes, ¿no? Porque también dentro de Kirana pues tenemos que cuidar mucho nuestra cultura de cómo entre todos, pues porque los tres socios no podemos estar siempre en comunicación con el cliente. Entonces, ¿cómo creamos esa cultura de dos cosas? Al ser una empresa totalmente remota desde el día 1, porque empezamos finales del 2019, la primera contratación fue en el 2020, plena pandemia, por más que empezamos con contrataciones aquí en Monterrey, pues era un trabajo 100% remoto de todo el equipo, incluso de los socios. Entonces, ¿cómo generamos una cultura, primero, de excelencia, segundo, de comunicación,
Y tercero, de un buen ambiente laboral en cuanto a que no solo es, como el ambiente Cumplir. consultivo, de hay que trabajar 18 horas al día para poder sacar el proyecto. No, la idea es crear este buen ambiente laboral, pero siempre cuidando la excelencia y los tiempos y todo esto, ¿no? Y tener una buena cultura. Entonces, desde que siempre hemos usado, por ejemplo, el ecosistema Microsoft, pero siempre incentivamos en toda la empresa, tenemos un daily todos los días, donde todo el equipo está incentivado a conectarse y a decir qué se hizo. Ahí también, entre no solo los desarrolladores, pero también de otros perfiles, ahí pueden comentar si tienen un problema de, oye, es que voy a desarrollar este feature, alguien ya hizo algo similar acá. Qué padre. Pues cómo en eso se comunican. Y luego ¿Cuánto duran tus dailies? no, siempre los intentamos 15, hay veces que sí pueden ir 20 minutos. Y luego ya tenemos unos específicos Con cada quien. con cada equipo, ¿no? Y cómo pues, fomentar, eso es el primer inicio para que fomentar una comunicación constante entre el equipo sin que haya intervención en este caso, los socios o del cliente, ¿no? Y luego incentivarlos a ellos que se comuniquen entre sí, que también hemos usado diferentes herramientas. Ahorita, por ejemplo, ya estamos migrando de Teams a una que se llama Gather, que es como un videojuego y cada quien tiene su escritorio, pero todo el tiempo estás conectado y ves como hay un layout de un open office y puedes mover tu monito y para ir a hablar con alguien no le picas a hablar. Lo que haces es caminar al escritorio de esa persona, exacto. Qué Entonces, padre. incluso se presta a que haya como interacciones de tipo oficina con... Ahorita ya tenemos gente en todo México y hay una gamification padre y, por ejemplo, ayer estábamos en una sala de juntas virtual y entró alguien más y había un practicante que acaba de entrar y se conocieron en el pasillo, como hubiera pasado en una oficina. Entonces, empieza a haber esa cultura de mucha comunicación y luego también ahí podemos ver, o sea, si te metes puedes ver cómo alguien más está hablando y te puedes ir a meter a su conversación. Y estás viendo que empieza a haber esa cultura y se empieza a crear. Ahorita seguimos siendo un equipo relativamente chico, pero también en una tercera variante es cómo retienes el talento para que esta cultura pueda crecer con la empresa, ¿no? Ok. Y esto también, digo, llevamos desde el día uno, ahí Rodrigo ha estado con nosotros, por ejemplo, y Raquel que entró también empezando la empresa y ellos siguen con nosotros. Ellos también nos ayudan a que esta cultura vaya permeando con todos los nuevos integrantes del equipo. Oye, y bueno, qué interesante lo de las herramientas. Te quiero preguntar mil cosas de eso, pero no me quiero desviar. Sí. Pero ahorita no va nadie a la oficina. O sea, ¿todavía están 100% remotos o ya están en Sí, tenemos una oficina aquí en Monterrey, física, muy chica, cabemos 4 personas. Yo voy prácticamente todos los días, Armando también. Juanma está normalmente muy remoto. Los que están en Monterrey sí van de vez en cuando, de repente tienen una vuelta y van y están en la oficina. Sí intentamos hacer un meetup una vez al año, donde sí viene todo el equipo y es también muy padre. ¿Y tienes mucha gente que no está en Monterrey? Sí, Monterrey, yo creo que la mitad está afuera. Tenemos gente en Uruapan, en Morelia, en Ciudad de México, en Durango y en Los Mochis. Ok, qué padre. Sí. Oye, ¿y ahorita tú crees que es parte de el crear esta cultura de poder retener talento aquí en México es ofrecer sí o sí el esquema remoto, híbrido, por ejemplo? Creo que no necesariamente. Creo que incluso hay gente que yo creo que prefiere estar en una oficina. Sí depende del perfil. Creo que el perfil de un desarrollador luego incluso se llega a distraer en una oficina. Tal vez no en malas distracciones, porque también generas otro tipo de culturas, porque si estás platicando con un coworker, pues es también algo bueno, ¿no? Pero sí creo que se pueden enfocar más y lo que creo que le gusta más a la gente es manejar sus tiempos, porque no somos tan estrictos estás de 9 a 6 y no te puedes parar del escritorio. Si tienen que ir a algún lado, no pasa nada. Pero sí creo que hay gente que le va súper bien el tema híbrido, por ejemplo, los que estamos en Monterrey, luego mucho tenemos que ir con visitas a clientes. Entonces eso también, y la mayoría de los que estamos en Monterrey tenemos que hacer visitas a clientes. Entonces eso también genera un esquema relativamente híbrido donde sí nos vemos en persona, si hay relación, por ejemplo, con clientes en persona, sin perder la flexibilidad que te da el home office también. Oye, y pues me imagino que el captar y atraer talento para Kirana pues ha ido evolucionando con los años, pero ¿qué ha cambiado? ¿Y cómo has conseguido gente en Uruapan, en Morelia, etcétera, para que cumpla con el perfil que tú estás buscando específicamente, que tú digas,
esta persona sí va a estar aquí, se va a poner la medallita de estar en México y no quiere irse. Y sus aspiraciones no son irse a Estados Unidos, por ejemplo. Sí, pues mucho tiene que ver con cómo llevamos el proceso de entrevistas. Ajá. Usamos pues las distintas plataformas de reclutamiento que hay, digo, eso bastante tradicional. Siempre nos llegan, al ser trabajos remotos, recibimos muchos perfiles. Un ejemplo, ahorita aprendimos una vacante remota el fin de semana y llegaron más de 100 perfiles. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, darnos el tiempo de leer cada uno de los CVs que llegan, darnos el tiempo de ver su experiencia y luego llevar un proceso de entrevista también un poco práctico, no en el sentido de que tienen que hacer como una tarea extensa como para ver el resultado o un examen técnico, en el caso de los desarrolladores. Siempre intentamos poner como si fuera una tarea del día a día, algo que no tome más de 1 a 2 horas máximo a la gente que está, porque tampoco, todavía no los contratan, no les puedes dar trabajo, ¿no? Entonces, y ver como algo muy sencillo, fijarnos mucho en los detalles. Siempre nos preguntan, ¿cuándo te lo tengo que entregar? Es parte incluso de la prueba. Sí, ¿Lo hiciste las rápido? ¿No preguntas lo que hiciste hacen. rápido? Me lo entregaste en una semana, ¿qué tanto interesa ahí dentro de la vacante o no? Siempre les preguntamos qué tanto saben de Kirana antes de empezar cualquier entrevista, qué tanto sabes de nosotros, para ver si hay interés, si se metieron a la página web, si salen que tiene atención al detalle, si conoce algo de nosotros. Siempre nos da una mejor idea. Incluso si no lo entrega rápido, tiene más interés, pero luego hay veces que Lo hizo con las patas. sí, lo hizo con las patas. O te das cuenta muy rápido de cosas muy sencillas por los detalles. Entonces, siempre cuidar eso y siempre normalmente son 3 entrevistas y en las 3 también ver el largo plazo que quiere esa persona. Claro. Muchos sí nos dicen, pues sí me quiero ir a Google o a Microsoft, que no tiene nada de malo, no tiene ningún problema, no es como que si dicen eso no los contratamos. Al final del día, luego pues si los ayudamos a poder conseguir un rol Claro. súper competido, pues habla bien de nosotros, ¿no? Claro, Entonces sí. siempre es dejar a esa persona no solo en querer retenerlo a toda costa, sino es dejarlo que esa persona se envuelva, Florezca. sí, florezca en lo que esa persona quiere hacer. Claro. Si se alinean las tecnologías que usamos con lo que él quiere aprender, pues sí es un buen perfil. Si no, Claro, aparte difícilmente va a llegar la persona buscando un trabajo diciéndote que ya quiere estar en otro, ¿verdad? exacto. Oye, y bueno, qué padre lo que han aprendido en los años de contratación, que les tocó pandemia y que ahorita ya pues se han normalizado las cosas y como quieran permanecido ciertas cosas que surgieron en ese momento. Pero ¿cómo ha evolucionado la oferta de valor de Kirana? Digo, ahorita nos explicabas lo que hacía Kirana, qué problemas resuelve en específico y eso cómo ha evolucionado desde que se fundó. Pues ha evolucionado mucho por 2 razones. Una, el conocimiento interno que tenemos y el know-how que vamos generando a través de los diferentes proyectos que hemos ejecutado y las necesidades también que vamos viendo en el mercado. Muchísimo nos pasa desarrollos en India que no quedan bien. Eso, luego ya antes no agarrábamos proyectos ya empezados, ahorita ya lo empezamos a hacer. Siempre es un reto, pero ya lo empezamos a hacer. Eso es algo que antes no hacíamos. Y mucho va en la parte consultiva, en la parte del tema ágil, pero ya tampoco nos gusta llamarle ágil porque, digo, sí es ágil y todas las metodologías son ágiles desde Scrum, pero hay otras no nos regimos por una metodología muy específica, pero siempre es cómo sacarle más valor al producto que estamos entregando y cómo hacemos, porque nos pasó mucho que entregamos softwares que empiezan a usarlo, pero luego se quedan muertos. Entonces, ¿cómo hacemos que eso no suceda? Porque eso, siendo una startup o siendo una empresa tradicional, hay muchísima inversión. ¿Y cómo cómo damos nosotros ese plus? A través de que el sistema sí se use, dando herramientas a todas las plataformas que ahora hacemos, siempre le metemos algo de analítica de la herramienta, porque son quick wins, donde implementamos un plugin de analítica y capacitamos al cliente a que use esa analítica y cómo usarlo. Entonces, creo que va mucho más en el tema de datos y también cómo expandimos nuestra oferta de valor no solo en México, sino también en el extranjero y cómo damos a conocer este talento mexicano en el extranjero. Igual implementando partes de nuestra cultura en el extranjero, que es incluso todavía más, es más un reto, ¿no? Porque
aparte de por sí estamos remotos, luego barrera de idioma, pero cada vez tenemos más clientes en el extranjero, que más vamos implementando incluso esta metodología y lo hacemos a través de ejemplo, de siempre ser proactivos, que antes tal vez no, o sea, hacíamos lo que nos tocaba y no dábamos ese paso, sí en el producto, pero incluso metiéndonos en otras partes que en un inicio no nos corresponden, pero la idea siempre es dar ese extra y eso es lo principal en la propuesta de valor de Kirana, donde no necesariamente nos quedamos en desarrollar el software y que ese software sea el mejor, no, es cómo hacemos que toda la organización sea mejor. Sí, pues de hecho esa era mi próxima pregunta. Dentro de con los planes de crecimiento de Kirana en cuanto a captación de clientes, ¿cómo le haces? Porque, digo, he conocido a varios emprendedores con perfil de developer que saben hacer todo y pasa que es difícil el enfocarte. Esto es mi solución, esto es lo que yo resuelvo, porque es muy fácil distraerte y decir, pues yo abarco todo esto, pero luego vende todo esto en lugar de esto, pues se vuelve más complicado. ¿Cómo le haces para tú decirle a tu cliente, yo me enfoco en esto y esto es lo que te voy a vender y hacer el productizar tu servicio, básicamente, como empaquetarlo? Sí, siempre es un reto. En Kirana tenemos ese mismo problema donde pues, podemos hacerte Big Data y podemos hacerte una aplicación o un móvil web sencilla, ¿no? Y aquí Hasta en una medio, página web. sí, hasta una página web y aquí en medio hay miles de servicios, ¿no? Entonces, cada vez nos vamos enfocando más en ver todo como si fuera un producto, ver todo como si fuera un startup, que eso pues tiene muchas vertientes, porque todo esto o sea, lo enfocamos en esto, pero al final del día esto se puede aplicar, porque esto es más una metodología. Entonces, donde no nos enfocamos de que podemos, o sea, antes en nuestra presentación comercial está, hemos desarrollado en todos estos lenguajes. Pues para el cliente mucho le da lo mismo. Hay algún cliente que tal vez sí necesita un lenguaje súper específico, pero si no lo sabemos se puede aprender. Entonces, ese tipo de cosas ya cada vez más agregan menos valor. Entonces, es más enfocarnos en la metodología y en cómo entregamos valor a través de entregar software rápido y de calidad, sin perder de vista la organización y que agrega valor en la organización. Y es un modelo consultivo de hacer software. Pero ya estás en el punto entonces de decir, si llega alguien y te dice, necesito una página web, le dices, no, eso no te lo hago. O todavía no. Es que ese tipo de proyectos normalmente también implementamos este tipo de metodologías, entonces, y son de equipos diferentes de alguna manera. Entonces, no necesariamente le voy a pedir que haga una página web al equipo de desarrollo, porque a través de los años hemos aprendido que o es WordPress, o es Shopify, o es Webflow, y sabemos usarlas, porque normalmente llega una startup y somos todo su equipo tecnológico, entonces teníamos que hacerles la landing page y o sea, normalmente cuando hacemos una landing page es porque vemos todo el customer journey por ser un producto desde cero, dónde va a llegar el cliente, cuáles son los primeros puntos de contacto con el cliente, cómo lo vamos a convertir y que se vaya el registro, que se vaya un login, y cómo hacemos que pase por ese registro y llegue a lo que es el valor del producto, o tenga el aha moment, ¿no? Entonces, al ser enfocarnos en producto, el producto es todo eso. El producto no solo es la plataforma. Entonces, pues la landing page entra dentro de eso y tenemos a una persona que es muy buena haciendo esas landing pages y lo puede hacer y nos agrega valor. No hay problema. No hay problema. Mientras en el tema de crecimiento, pues el scope. que no digas, te hago una landing page y te hago también esto acá y el cliente no ve pues cómo eso se entrelaza, ¿no? Entonces, pues somos muy buenos haciendo productos de software, no solamente como startups, ¿no? También ERPs o ORMs para agregar valor, porque también es un customer journey diferente el hacer que alguien en almacén use el sistema, ¿no? Entonces, cómo se lo facilitamos a ellos y también ya cuando son clientes a largo plazo es cómo le facilitamos lo que ellos nos dicen que necesitan y cómo lo bajamos de si lo necesitas de verdad o no lo necesitas y cómo te ayudamos a priorizar, porque siempre es una lista de prioridades sin fin. Entonces, cómo ayudamos a priorizar y sacar lo que realmente agrega valor. Muy bien. Pues bueno, Marcelo, finalmente te quiero preguntar cuál es el futuro del talento en México y qué va a hacer Kirana para meter su cuchara ahí.
Pues yo creo que en México hay muchísimo talento. Ahorita con el nearshoring industrial lo estamos viendo que pues hay, digo, porque el industrial también trae, o sea, ya había nearshoring de talento tecnológico a gran escala, ¿no? Sobre todo en Ciudad de México, Guadalajara. Ahorita vemos a Tata Consulting Group que se acaba de poner aquí en Monterrey, por ejemplo. Ujú. Ellos lo que hacen es agarrar talento y casi como tú haces este proyecto, se ejecutan tasks, se acabó. ¿Cómo pensamos nosotros meter de nuestra cuchara? Es creando este ambiente de trabajo de remoto, Ujú. también híbrido, de lo que le toque a cada quien poderlo ejecutar, porque también eso a la vez es lo más importante para nuestros clientes. Y si logramos retener ese talento con buenas prácticas dentro de nuestra cultura, esto siempre va a atraer al cliente extranjero que venga a trabajar con un desarrollador mexicano mientras ese desarrollador mexicano esté aquí, porque normalmente los Google, Microsoft buscan que estén allá para mantener una cultura, pero si la cultura se crea aquí en México, guardando esta cultura en México, pues estamos seguros que van a venir a buscar el talento y que se quede aquí en México también. Claro, pues qué padre. Pues ojalá que Kirana sí aporte. Me interesa a mí que el talento se quede aquí también. Sí. Pues muchas gracias, No, Marcelo. hombre, a ti, Marta, un placer. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Si tienen cualquier duda o quieren conocer más sobre Kirana Labs, no duden en escribirnos.